Entonces vamos a escuchar, si ya está listo, nuestro expositor de esta noche. Voy a presentar, no sé si ya me llegó el currículum del profe para presentarlo. Él está desde Chile, ya lo vieron en los videos. Vamos a presentarlo. Él es un entrenador físico, profesor de educación física desde Chile. Lo presentamos al profe Héctor Pazzi. Bienvenido, profe. Buenas noches. Hola, doctor Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho perfectamente. Perfecto. Muchas gracias por la invitación a poder hablar un poco del tema que llevo ya 10 años realizando acá en Chile, donde tenemos un centro, un gimnasio, como usted ve ahí el nombre, donde trabajamos sobre el metabolismo, evaluamos el metabolismo, tanto en reposo como en ejercicio, y a través de eso podemos un poco orientar a la gente cómo modificar su hábito, qué tipo de ejercicio debe hacer para generar cambio en su composición corporal, en su peso, y de eso ya, bueno, llevamos casi de años haciéndolo y hemos evaluado cercano a 9.000 personas, o sea, tenemos un N importante de evaluación acá en Chile y generando cambios también importantes en la gente que va entendiendo que el objetivo principal en un cambio de composición corporal o de peso es mejorar el metabolismo. Si la persona, por ejemplo, baja de peso, pero a costa de empeorar su metabolismo, el peso va a regresar. O sea, ese peso que perdió va a volver tan rápido, a lo mejor como lo perdió, y eso hace que, por ejemplo, mucha gente operada bariátrica, que tiene cambio importante en su peso por esta operación, lo hacen a costa también de perder mucho masa muscular y también deteriorar mucho el metabolismo. Entonces, eso hace que rápidamente recuperen el peso y entonces el cambio no es perdurable. ¿Ya? Cuando el cambio del peso viene acompañado de un cambio del metabolismo, el cambio es perdurable y la gente realmente recibe el beneficio de estar más saludable. Bien, profe, no sé si quiere compartir alguna información. Sí, voy a un poco a lo mejor a ver si podemos proyectar el informe o el formato que nosotros diseñamos para entregarle estos datos a la gente. Comentarles primero cómo se hace, porque nosotros hacemos un examen que se hace con un analizador de gases, con la persona primero sentada y luego con la persona en ejercicio, ya con la persona trotando o caminando, dependiendo de las posibilidades que tenga la persona de hacer actividad física, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Medimos el consumo de oxígeno. A través del consumo de oxígeno, yo puedo saber entonces cómo está mi actividad metabólica, cuánta energía mi cuerpo está gastando y de esa forma definir pautas de alimentación y definir planes de ejercicio. Listo, ya le habilitamos, profe, la opción para que pueda compartir. Ya, perfecto. Vamos acá a compartir un informe de una persona, digamos, X de las tantas que vienen a nuestro centro. No sé si se puede ver. ¿Sí? ¿Sí? Sí, estamos viendo ahí. Ya, bueno. Nosotros acá en el centro, las evaluaciones que realizamos tienen que ver primero, obviamente, como en todo lugar, con la composición corporal, ¿ya? Que esta es como la evaluación que hacen en todos los gimnasios, en todos los lugares. El problema es que es el único dato que muchas veces recopilan para poder generar una pauta de ejercicio. Y muchas veces la composición corporal no te dice mucho de cómo es el estado fisiológico de la persona. Pero acá tenemos un sujeto varón de 29 años, 1,75 m, que pesa 90 kilos, ¿cierto? Un índice de masa corporal ya cercano a la obesidad, ¿cierto? Límite, con un porcentaje de grasa de 28,8, ¿vale? Y a esta persona le aplicamos una calorimetría en reposo, ya la persona estuvo 15 minutos sentada con un analizador de gases y podemos ver lo siguiente.
podemos ver que su gasto calórico en reposo real, hecho con la calorimetría, es de 1014 calorías. ¿Se ve bien en la pantalla, profesor? Sí, sí lo estamos viendo. Perfecto. Que su consumo de oxígeno, o sea, el MET en reposo, es 1,8 ml por kilo de peso. Y que su metabolismo está funcionando a un 51%. ¿Qué quiere decir esto? Si él no se hace una calorimetría y va a una nutricionista que le calcula el metabolismo a partir de una fórmula, como es la fórmula que ocupan muchos los nutricionistas, que es la fórmula de Harris Benedict, que es una fórmula que tiene más de 100 años, hubiesen calculado 1980 calorías. Fíjate el margen de error, Carlos, que tiene esta fórmula en algunos pacientes. Cuando el real de la persona es 1014. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una persona que tiene un metabolismo que está deteriorado casi en un 50%. Eso hace que se le haga muy fácil poder subir de peso y muy difícil bajar de peso. ¿Ya? ¿Cómo o cuál es el ejercicio que nosotros podemos diseñar para que esta persona aumente este metabolismo? Claramente, el ejercicio cardiovascular no va a ser el principal para poder generar cambios. Lo que debe hacer esta persona es orientar su entrenamiento hacia el aumento de la masa muscular. Por lo tanto, el entrenamiento va a estar enfocado en gran parte en aumentar su masa muscular para poder elevar el metabolismo en reposo. Y en la medida que él mejore este metabolismo en reposo, o sea, se acerque al 100%, se le va a hacer cada vez más fácil perder grasa y obviamente perder peso. Entonces aquí tenemos un tema donde comúnmente la gente le dice, oye, ¿tú quieres bajar de peso? Y le dice, anda a trotar o sale a caminar. Y hay gente, como el caso que estoy mostrando acá, donde el ejercicio aeróbico no es el ejercicio pertinente para lograr eso, sino que acá es finalmente aumentar la masa muscular. No sé si se entiende, Carlos. Sí, perfectamente. ¿Sí? Entonces, esa es la evaluación que se hace en reposo del metabolismo. Luego, tenemos la evaluación en ejercicio. ¿Me escuchas, Carlos, no? Perfecto. ¿Se entiende el primer punto? ¿Sí? Ya. Fíjense ahora acá. Acá tenemos la tabla, porque luego se le evalúa y se le hace un test de esfuerzo, que se hace en una trotadora, donde se mide el consumo máximo de oxígeno. Entonces, el consumo máximo de oxígeno, dado por la Organización Mundial de la Salud como el principal indicador de salud física, ¿ya? Entonces, para nosotros saber realmente cómo se encuentra la salud de una persona, el test de VO2 Max es el principal test para realizarlo. Y lo interesante y lo importante de esto es que no es un dato que se pueda medir con una fórmula, como lo hacen muchas veces con el test Naveta, el test de Cooper o el test de Rockport que se hace caminando. El test de consumo máximo de oxígeno después de haber hecho 9.000 evaluaciones me indica que las fórmulas tienen un gran y un alto grado de inexactitud, ¿vale? Entonces hay que tomarlo de manera directa. Y acá tenemos entonces que esta persona comenzó el test caminando a 6 kilómetros por hora y se fue subiendo la velocidad 1 kilómetro por minuto hasta llegar, en este caso, esta persona llegó a 14 kilómetros por hora. Ese dato es muy importante porque me indica la velocidad máxima a la cual puede él moverse sin generar deuda de oxígeno. Entonces, este valor de 14 es un muy buen valor. Nosotros comúnmente la gente que asiste a nuestro centro, hombres, llegan entre los 10 y los 12 kilómetros por hora y las mujeres también entre los 9 y los 11 kilómetros por hora. Lo que demuestra que el metabolismo en ejercicio, por el sedentarismo, está muy deteriorado en nuestra población.
lo que hace que las personas gasten muy pocas calorías en movimiento, ¿vale? En este caso, él llegó a un consumo de oxígeno de 34,1 ml de oxígeno por minuto. Con esto yo puedo saber exactamente cuántas calorías él va a gastar por hora de ejercicio en las distintas zonas de entrenamiento, ¿ya? Entonces, si yo lo llevo acá, a donde nosotros tenemos el informe, fíjense acá, nosotros en el informe le podemos decir a él cuánto va a gastar por cada zona de entrenamiento. Entonces, fíjense aquí. Una hora en zona 1 son 500 calorías, una hora en zona 2, 599, una hora en zona 3, 692 calorías. La verdad que en promedio una persona no puede mantener más allá de la zona 3, por lo tanto, la máxima cantidad de calorías que esta persona podría gastar en una hora está alrededor de las 692 kilocalorías, o sea, una buena cantidad de calorías que está dado por cómo se encuentra su consumo de oxígeno, que es el que evaluamos acá. Entonces, el examen que nosotros diseñamos en el gimnasio nos permite saber cómo está el metabolismo en reposo y cómo está el metabolismo en ejercicio. Lo que queda claro y lo que hay que saber es que no porque una persona tenga un buen metabolismo en ejercicio va a tener necesariamente un buen metabolismo en reposo. Y viceversa, no quiere decir que porque tenga un buen metabolismo en reposo va a tener un buen metabolismo en ejercicio. La experiencia nos dice que son valores que corren por distintos lados. Entonces, lo que nos convoca, profesor, es saber qué es lo que pasa con el metabolismo, con el sedentarismo. ¿Y qué es lo que va pasando? Finalmente, el metabolismo que más deteriorado se ve por la inactividad física es el metabolismo en ejercicio. ¿Qué ocurre con el sedentarismo? Con el sedentarismo, este valor que ustedes ven acá, que dio 34,1, que es un buen valor, cuando la persona deja de entrenar, este valor empieza a disminuir y empieza a llegar a zonas de riesgo. ¿Qué sería una zona de riesgo? Que este valor esté cercano a 20. ¿Qué finalmente produce eso? Que la persona, por tiempo de movimiento, va gastando menos calorías. Y al gastar menos calorías en movimiento, finalmente facilita que la persona pueda seguir subiendo de peso. Entonces, el sedentarismo, uno de los primeros cambios que genera es que la persona pierde consumo de oxígeno máximo y al perder consumo de oxígeno máximo va gastando menos calorías en movimiento. Y al gastar menos calorías en movimiento facilita entonces que la persona pueda subir de peso y se transforma esto en un círculo vicioso que hace que sea cada vez más difícil subir de peso y cada vez más difícil moverse, porque al estar el consumo de oxígeno cada vez más bajo, entonces a mí cada vez me cuesta moverme más porque no tengo la energía suficiente para generar movimiento. Entonces, con respecto al sedentarismo con el ejercicio, podemos decir que uno de los principales factores es la pérdida del consumo máximo de oxígeno. Y esa pérdida entonces hace que finalmente yo por cada movimiento vaya gastando menos calorías. Eso con respecto al ejercicio. Con el reposo, con el metabolismo en reposo, ocurre algo similar también, que en la medida que yo soy más sedentario, ¿cierto? Y no me muevo, va ocurriendo una pérdida, lo que llamamos sarcopenia, pérdida de masa muscular, y esa pérdida de masa muscular va haciendo finalmente que la persona tenga un metabolismo en reposo más lento, porque en la medida que yo tengo menos masa muscular activa, voy entonces a necesitar menos oxígeno para vivir
y por lo tanto mi metabolismo en reposo va siendo cada vez más lento. Entonces, el sedentarismo va produciendo una disminución del metabolismo en ejercicio por pérdida del consumo máximo de oxígeno. Una disminución del metabolismo en reposo por pérdida de la masa muscular. Entonces son estos dos caminos que hacen que cada vez la persona gaste menos calorías. Y al gastar menos calorías, va entonces a favorecer el aumento de peso. Y hoy día nosotros tenemos una facilidad, ¿cierto?, para tener acceso al consumo de calorías, y con el sedentarismo tenemos una dificultad para gastarlas. Y eso hace entonces y facilita que esta pandemia, que es la obesidad, se vaya, ¿cierto?, aumentando en la población. Nosotros hoy día en Chile ya llegamos a un 74,2% de población con sobrepeso. Fíjate que en los años 80 esto estaba cercano al 10%, por lo tanto, en los últimos 40 años el sobrepeso, por lo menos a nivel chileno, ha tenido un aumento exponencial, ¿vale? Esto producido obviamente porque la gente cada vez se mueve menos, por lo tanto su metabolismo se va deteriorando, y cada vez también por el aumento muchas veces de la capacidad económica tiene más acceso a la alimentación, pero menos tiempo, y eso hace también que la calidad de la alimentación no sea la adecuada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero un poco graficar para los profesores de educación física, para los entrenadores que nos están viendo? Uno, no siempre es el cardiovascular el más indicado para lograr cambios de peso. Es el caso de la persona que estoy mostrando. Esta persona tiene un buen consumo de oxígeno en ejercicio, por lo tanto la parte cardiovascular está solucionada. Su problema está dado a nivel del metabolismo en reposo, entonces él no baja de peso por el metabolismo en reposo. Por lo tanto, lo que él debe hacer es aumentar su trabajo muscular. Y de esa forma podemos entonces elevar el metabolismo en reposo y generar los cambios de la composición corporal, que es lo que él está buscando. Entonces, no siempre, como dicen por ahí, no, el cardio va a ser el que me va a hacer bajar de peso, y eso va a depender de cómo está el metabolismo en reposo. Otra cosa importante, ¿se va entendiendo, profesor? Perfecto. Buenísimo. Otra cosa importante, una es saber cuántas calorías yo gasto, que es lo que podemos ver acá en esta persona, 1014 en reposo, y si entrena una hora intenso, ustedes vieron lo que les mostré, cercano a las 700 calorías. Entonces podríamos decir que él tiene un gasto, si entrena, cercano a las 1700 calorías, más todo lo otro que se mueva, que se llama, ¿cierto?, el concepto del gasto calórico por movimiento, que está alrededor de entre un 10 y un 15% del reposo, o sea, estamos hablando de 150 calorías más. Entonces, el día que esta persona entrena, y entrena bien, está gastando 1850 calorías. El día que no entrena, está gastando el reposo, más lo poco que se mueve, está alrededor de las 1200 calorías. ¿Se fija? Entonces, ya sabemos el total de calorías que esta persona gasta. Pero hay otro factor muy importante, que es saber cuál es el tipo de caloría que gasta o qué sustrato utiliza. Y para ese dato es muy importante conocer un valor que es más bien técnico, que tiene que ver con el umbral anaeróbico o umbral ventilatorio 2, que son muy cercanos, muy similares. Para la gente que no es experta, pero que está relacionado con el entrenamiento, sabe que a nivel de ese umbral, luego de ese umbral, el principal sustrato que yo utilizo son los carbohidratos. Por lo tanto, mientras más alto esté ese umbral, mientras más lejos esté del reposo, más calorías gasto a nivel de grasa y menos calorías a nivel de carbohidrato. ¿Vale? Fíjense en este test. En la columna de BE, de volumen ventilatorio. Su volumen, esta es la cantidad de aire
por litro por minuto que la persona está consumiendo. A los 6 kilómetros por hora, 23 litros, a los 7, 28, y a los 8, 40. Aquí está el primer salto. Este es el umbral ventilatorio 1, ¿vale? Entonces yo ya sé que todo lo que haga esta persona bajo los 7 kilómetros por hora no va a tener ningún efecto beneficioso para su fisiología. Entonces ya sé que tiene que entrenar sobre las 122 pulsaciones para que sea beneficioso el entrenamiento. Luego, esto está en 40, 46, 53, 58 y hay un nuevo salto, 71. Aquí está el umbral anaeróbico. Yo sé que él, sobre los 11 kilómetros por hora, empieza solo a utilizar, o principalmente a utilizar, carbohidrato como sustrato. En este caso, en esta persona, está perfecto porque el umbral anaeróbico, que es el punto donde yo empiezo a utilizar principalmente carbohidratos, está muy lejano al reposo. ¿Cuál es el problema en las personas con obesidad? El umbral anaeróbico está, la mayoría de ellos, a 6 kilómetros por hora. Por lo tanto, estas personas con obesidad, al poco andar, empiezan a utilizar como sustrato energético los carbohidratos. Y eso hace que no echen mano de la grasa y facilite entonces el aumento de la grasa y subir de peso. Entonces, es importante saber que hay personas que gastan pocas calorías, las personas sedentarias, y además de gastar pocas calorías, lo que principalmente gastan cuando se mueven es carbohidrato, porque su umbral anaeróbico está muy deteriorado. ¿Vale? Entonces gastan carbohidrato, depletan el carbohidrato, como depletan el carbohidrato, rápidamente les da hambre y tienen la necesidad de volver a comer. Y su flexibilidad metabólica es muy baja y nunca echan mano, o muy pocas veces echan mano, de las grasas como sustrato. ¿Vale? Entonces, si vamos a hablar de metabolismo, tenemos que definir el metabolismo en reposo, que es el consumo de oxígeno en reposo, el consumo máximo de oxígeno, que define mi metabolismo en ejercicio, y el otro factor importante es el umbral anaeróbico, que determina el tipo de sustrato que yo voy a ocupar. Por lo tanto, el sedentarismo genera que el umbral anaeróbico se acerque al reposo, entonces se hace cada vez más fácil que la persona utilice como sustrato el carbohidrato y entonces no echa mano de la grasa. Y eso hace que el porcentaje de grasa entonces siga subiendo junto con el peso. Eso como introducción, profesor. No sé si tiene alguna duda, pregunta. Está súper claro. O sea, aquí el profe lo que te está mostrando que con el método de la calorimetría en reposo podemos constatar cómo está una persona. Claro. En el tema de, ahí está la explicación. ¿Qué hago tanto yo? Doctor Merizal dice, yo camino, dice, yo hago tanta actividad, pero no bajo nada de peso. Entonces, aquí se está dando cuenta, se está haciendo notorio por qué no pierde peso. Entonces, porque no logra aumentar la fase anaeróbica, ¿no? Está muy lenta. Exacto. O sea, la mayoría de la gente que viene a nosotros presenta el metabolismo lento y por lo tanto muchas veces hace actividad física y tiene buen metabolismo en ejercicio, pero su problema era el metabolismo en reposo, ¿vale? Y es porque faltaba masa muscular, entonces era porque el tipo de ejercicio que estaba haciendo no era el correcto. Entonces en vez de caminar tanto, faltaba con levantar un poquito de pesas. ¿Se entiende? Eso por un lado. Y lo segundo, cuando nosotros nos encontramos con metabolismos como esta persona que está acá, enviamos a hacer exámenes de sangre para saber cómo está la tiroide, cómo está la insulina, cómo está la testosterona, cómo está el cortisol, que podrían ser hormonas que están dificultando que el metabolismo esté en esa situación, ¿vale? Entonces también es importante acompañarlo, yo trabajo con nutrióloga, acompañarlo de algunos exámenes médicos para saber por qué podría estar eso así, ¿ya? Porque si estamos en presencia de un hipotiroidismo, por ejemplo, no es solamente el ejercicio lo que lo va a mejorar, sino que ya
requiere algún tema más médico para poder generar el cambio. ¿Se entiende? Súper claro. De pronto, si hay alguna pregunta para las personas que nos están viendo a través de la página de YouTube de la FIEC y asimismo de las páginas asociadas, pueden hacerlo la pregunta y la estaremos leyendo apenas el profe deje de compartir su conocimiento. Entonces estamos viendo qué metodología adicional para aquellas personas que viven en sedentarismo, y aquí están las respuestas por qué no logran perder peso, ¿no? Este es un problema a nivel mundial, es una pandemia, ¿no? Claro, mira, profesor, nosotros hay un tema importante acá. La calorimetría en reposo no es un examen que se haya divulgado mucho, lamentablemente, se hace muy poco, nosotros somos de los pocos centros que lo hacemos acá, y la gran mayoría de los profesionales de la nutrición prefieren utilizar fórmulas para calcular cuántas calorías darle a sus pacientes. Y nosotros podemos ver que las fórmulas tienen un gran grado de exactitud, y el problema es que el grado de exactitud que tiene la fórmula no es hacia abajo, sino que es hacia arriba. Entonces, la gran mayoría de las fórmulas para estimar el gasto calórico en reposo sobreestiman el gasto, y eso hace que finalmente las personas terminan comiendo más de lo que pueden o que necesitan comer, ¿ya? Y eso obviamente facilita el subir de peso. Entonces, hoy día nuestra población tiene el metabolismo en reposo muy deteriorado porque van disminuyendo de manera muy fácil su masa muscular, porque es una de las cosas principalmente que no se da, ¿ya? Que la gente mueva peso, sobre todo muchas veces las mujeres que en los gimnasios prefieren hacer ejercicio aeróbico en vez de ir a levantar pesas. Entonces ahí hay un error importante, porque si hay alguien que presenta metabolismo lento en la población, principalmente son las mujeres, ¿ya? Entonces, a veces hay que cambiar el formato o el tipo de ejercicio que le estás prescribiendo a la persona según el objetivo que estás persiguiendo. ¿Se entiende, no? Sí, súper claro. Entonces, la calorimetría en reposo. Y luego está el test de esfuerzo, el test de VO2 máximo, que es el otro test, que es súper importante este test, porque a mí me indica, primero, la intensidad mínima a la cual alguien debe hacer actividad física para lograr cambios. Por ejemplo, en este sujeto que está acá, sabemos que a 7 kilómetros por hora, porque ahí dio el primer quiebre, es la intensidad mínima que él necesita para generar cambios. Por lo tanto, si él sale a caminar, como usted bien decía, a sus pacientes le deben comentar: oiga, doctor, yo camino 1 hora, pero resulta que nunca superó los 7 kilómetros por hora, como en el caso de esta persona, quiere decir que esa hora fue tiempo perdido para generar un cambio en el metabolismo en ejercicio. Hay que ser claros que la prescripción de ejercicio es individualizada, y para poder individualizarla necesito este test del consumo de oxígeno. No hay forma de individualizar la carga de entrenamiento sin este test. No hay fórmulas, no hay tablas, no. Es este test el que te permite individualizar la carga. Entonces, cuando realmente hablamos de una prescripción de ejercicio individualizada, la calorimetría en reposo y el test de esfuerzo son los test a realizar por la población para que realmente estemos prescribiendo un ejercicio realmente específico. ¿Se entiende? Súper claro, aquí se está creando un nuevo método para las personas que nos están viendo, la mayoría son deportistas. Un gran saludo, gracias por compartir esta transmisión. Pero asimismo tenemos un grupo, yo creo que súper máximo. Yo creo que a nivel, si hacemos unas estadísticas, creo que entre un 5 y un 15% practican ya ejercicios de competición, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la otra población, el restante de la población? Entonces, en el momento de prescribir ejercicio físico, aquí el profe Héctor nos está compartiendo un método noble para poder medir y cuantificar qué es lo que está pasando, ¿no? De pronto aquí estamos hablando de obesidad, no más, profe, ¿no? Pero tenemos personas con diabetes, tenemos personas con hipertensión arterial. Hay muchos estudios en cuanto al tema aeróbico, pero no tenemos ejercicios anaeróbicos de fuerza. No hay muchos estudios. Entonces aquí lo que usted nos está compartiendo nos anima a implementarlo para favorecer y contrastar y decir, mira, mi paciente con ejercicios aeróbicos versus mi paciente con ejercicios de fuerza. Incluso si
se habla mucho de que bajan entre 15 a 24 puntos de milímetros de mercurio en cuanto a la presión arterial. Y esto sería favorable que ya las personas comenzarían a tomar menos medicamentos o puede ser una alternativa adicional al antihipertensivo, prescribir ejercicio físico para mejorar. Mira cuánto de ahorro habría de medicamentos a nivel mundial, profe, ¿verdad? Oye, o sea, doctor, mucho, mucho, porque hoy día la principal causa es el sedentarismo de muchas de las patologías. De hecho, la resistencia a la insulina, que es una de las cosas que vemos nosotros mucho en este centro que tenemos acá, un centro de control de peso y obesidad, hace que el metabolismo esté bien lento. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de la gente que presenta resistencia a la insulina tiene el metabolismo o el VO2 reposo muy bajo y entonces gasta muy pocas calorías en reposo. ¿Ya? Yo cambié la imagen. Ahora puse otra persona, otro test, otra información. En este caso es una mujer de 42 años, 1,65 m, que pesa 91,7 kilos y que su índice de masa corporal está en 33,7, o sea, está en obesidad 1, y su porcentaje de grasa está en 45,5. Fíjese el porcentaje de grasa. Pero miren acá, su metabolismo en reposo es de 1000 calorías. Está funcionando un 61% y una fórmula como la que ocupa la nutricionista hubiese calculado 1650 calorías, o sea, un porcentaje de error muy grande. Esta persona entonces presenta un sobrepeso importante porque su gasto en reposo es de 1000 calorías. Fíjense lo fácil que va a ser para esta persona superar esa cantidad de calorías y seguir subiendo de peso. Entonces ya sabemos que el metabolismo en reposo está deteriorado. Pero hay un tema más importante acá, que el metabolismo en ejercicio está totalmente deteriorado. Fíjense, acá, doctor, a usted le va a interesar esto. Fíjense el consumo máximo de oxígeno que le dio en ejercicio. El test comenzó a 5 kilómetros por hora, terminó la persona a 8 kilómetros por hora, y el VO2 máximo que le dio fue de 15 ml por kilo de peso por minuto. Por lo tanto, esta persona tiene una capacidad de gastar calorías muy baja en ejercicio. Y el umbral anaeróbico, este umbral que yo les decía que era bastante importante, a esta persona le dio a 7 kilómetros por hora. O sea, quiere decir que esta persona casi que se pone de pie y ya está metabolizando carbohidrato como sustrato, porque su umbral anaeróbico está muy bajo. Entonces, la posibilidad que tiene de gastar grasa es mínima. ¿Por qué? Porque gasta pocas calorías en reposo, gasta pocas calorías en ejercicio y además las calorías que gasta, la mayoría proviene de los carbohidratos y no de las grasas, porque está el metabolismo absolutamente deteriorado. Si yo no logro mejorar ese metabolismo, la persona va a continuar subiendo de peso y va a continuar subiendo su porcentaje de grasa, que ya va en un 45,5%. Esta es la realidad, doctor, de la gran mayoría de la gente que nosotros evaluamos acá, que presenta sobrepeso, en este caso obesidad. O sea, es tremendo, es terrible los efectos que está generando el sedentarismo en las personas, y por eso después cuando quieren ponerse a bajar de peso, ya se hace muy difícil poder lograrlo, porque ya no es solamente restringir calorías, sino que tiene que venir acompañado de un buen plan de entrenamiento de ejercicio físico. ¿Estamos bien, profesor? Sí, súper interesante lo que nos está comentando. Y este tema de la calorimetría en reposo, ¿cada cuánto es indicado hacerlo a los pacientes? Nosotros recomendamos 6 meses, ¿ya? Porque para que el metabolismo se modifique se requiere una serie de cambios a nivel celular que no ocurren, ¿cierto?, de la noche a la mañana, y por lo tanto, para que sea beneficioso un retest, recomendamos que sean más o menos 6 meses el tiempo que se vuelva a realizar el test. Aquí hay una pregunta, profe. Sí.
Ya, dice, esta pregunta la hace David Toscano. Dice, buenas noches. Si estoy en un déficit calórico, ¿cuántas calorías se recomiendan estar, cuántas calorías se recomiendan están por debajo de las calorías que gasto diariamente? O sea, dice, si estoy en un déficit calórico, ¿cuántas calorías se recomiendan si están por debajo de las calorías que gasto diariamente? Aquí la pregunta como que no está muy precisa, David. No sé, profe, Sí, ¿qué le puede sí, aportar? mira, pero hay una cosa importante que tiene que ver con el metabolismo que nosotros medimos, que es el metabolismo en reposo, el que está acá, que dice que esta persona gasta 1000. Estas son las calorías que necesita el cuerpo para cumplir con sus funciones vitales, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser recomendable que esta persona coma menos que esto, porque es lo que necesita tu cuerpo para vivir, para que funcione tu corazón, tu cerebro, tus órganos. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? Que la persona por lo menos debe comer las calorías que necesita en reposo. Uno. Entonces no generamos déficit con esas calorías no se juega porque son las que necesita tu cuerpo para mantenerte saludable. ¿Dónde hay que generar el déficit? Con el movimiento. O sea, por ejemplo, si esta persona quiere generar déficit calórico, que coma 1100 calorías y que se mueva y que esas calorías que está gastando en movimiento son las que genera el déficit. No sé si se entiende, profesor. Sí. ¿Ya? Entonces ahí, si la persona tiene buen consumo de oxígeno y tiene un buen déficit calórico, no hay problema en que sean 400, 500 calorías, siempre y cuando la persona presente, ¿cierto?, una buena nutrición. Y ahí otro tema, porque ¿de qué son esas calorías que estoy consumiendo? ¿Te fijas? Porque pueden ser 1000 calorías y comí solamente carbohidratos de mala calidad y grasas de mala calidad y no está sirviendo, porque hay una cosa importante, que la gran mayoría de los neurotransmisores, las enzimas, las hormonas, el músculo, son de proteína. Por lo tanto, es importante cumplir con los requerimientos de los sustratos energéticos que corresponden, de los sustratos de alimentos. Perfecto, ¿Ya? entonces está respondida la inquietud de David. Aquí también Dagoberto Vargas, un amigo ciclista desde Ambato, dice: felicitaciones, doctor, qué interesante está esta charla. El profe Héctor, muy claro, dice. Perfecto. Eso es importante porque tú sabes que la fisiología del ejercicio no atrae mucho a veces a la gente y eso también ha sido complicado, doctor, porque a nivel nacional en alguna vez me tocó evaluar a profesores de una cadena de gimnasio en temas de fisiología del ejercicio para ser aplicada en prescripción y la nota fue baja. Entonces ahí tenemos las universidades tienen una tarea importante en capacitar a sus profesionales en la lectura de estos exámenes que estamos viendo para una buena prescripción de ejercicio. ¿Ya? Como no está la calorimetría masificada, la calorimetría en reposo, es un dato que poco ocupan para prescribir ejercicio. Es más, el MET, que es la unidad metabólica basal, en todos lados aparece que es 3,5 y aparece como un valor estándar y es el valor. Y fíjate que ese valor se midió en un hombre de 40 años que pesaba 70 kilos. Y yo en 9000 calorimetría en reposo, muy pocas veces he visto que el valor es 3,5. Entonces es un valor que ha sido muy poco investigado, muy poco estudiado y que hoy día requiere de una importancia tremenda porque indica las calorías que la persona gasta en reposo. Y esas calorías que gasta en reposo va a determinar la facilidad o la dificultad para bajar o subir de peso. Entonces el MET, y yo tengo una charla que doy que se llama VO2 reposo, la variable olvidada, porque ha sido muy poco investigada. Y el valor no es fijo, no es 3,5, va cambiando. Entonces ahí hay mucho que investigar. Es un dato para los nutricionistas, para la gente que se dedica a esto, muy importante a medir, a calcular, porque me va a ayudar mucho a manejar el tema del peso. ¿Se entiende, doctor? Súper claro, súper claro. David, la pregunta que nos hizo dice, y también está entendido, lo entendió clarísimo.
también para Juan Eduardo Vite, también saludos también que está conectado. Gracias por compartir esta transmisión para que lleguen muchas más personas, porque seguramente esto está haciendo un aporte grandísimo. El profe Héctor Pasi desde Chile nos está contando sus experiencias, más de 9.000 calorimetrías en reposo. Él habla con evidencia y con soporte encontrado en sus pacientes, en sus clientes, en sus alumnos, ¿no? De su gimnasio. Sí, sí, mira, ha sido algo interesante. Nosotros hemos hecho 9.000 calorimetría en reposo y también cercano a eso de test de esfuerzo de VO2 máximo. Y lo importante es que yo trabajo en el fútbol, en el alto rendimiento, por lo tanto, y en las tardes trabajo, ¿cierto?, acá en el centro donde medimos gente que viene a cambiar su peso. Por lo tanto, tengo datos desde el alto rendimiento, o sea, de personas que están con su nivel metabólico a tope, como deportistas, y tengo los datos de la población que es sedentaria. Y ahí puedo entonces ver con mayor exactitud las grandes diferencias del metabolismo que se generan con la gente que se mueve y la que no se mueve. Por ejemplo, fíjense usted acá, esta persona tiene un VO2 máximo de 15,5 ml por kilo de peso. Si yo lo llevo acá a la tabla, miren, la tabla dice que bajo los 21 ml estamos en presencia de un VO2 máximo muy pobre. Entonces esta persona está con un metabolismo totalmente deteriorado, gastando pocas calorías y esforzando mucho su corazón para generar movimiento. Por lo tanto, si sigue así, es candidata a algún problema cardíaco. Entonces, no llegar y prescribir ejercicio en esta persona porque cualquier tipo de actividad física podría generar algún daño importante. ¿Vale? Y personas como estas no son pocas las que pasan por nuestro centro. Entonces, este valor que es 15,5, yo incluso lo podría elevar, si es que se entrena a la persona, fíjense, a una tabla, a un valor alto que sería 36,9. O sea, una mujer runner de esa edad, yo me dio gente con 50 ml, o sea, un metabolismo en ejercicio 3 veces más rápido que esta persona sedentaria. Entonces usted me pregunta, ¿cuántas veces yo puedo acelerar el metabolismo si es que me pongo a entrenar? Lo puedo acelerar, en el caso del ejercicio, hasta 3 veces. En el caso del reposo, la modificación es menor, ahí son porcentajes, un 20, un 30%, pero el metabolismo en ejercicio, entre una persona sedentaria y una persona entrenada, puede ser modificado grandemente. O sea, el poder que tiene la actividad física o el ejercicio físico sobre el metabolismo es grande. ¿Se fija? Sí, entendido, profe. Entonces, quiero que la gente vea y sepa lo importante que puede llegar a ser el ejercicio y los grandes efectos que puede llegar a generar el sedentarismo, sobre todo a nivel del metabolismo. Entonces, a modo de conclusión, el sedentarismo disminuye el VO2 máximo, disminuye la cantidad de calorías que tú gastas en ejercicio, disminuye tu umbral anaeróbico, por lo tanto hace que cada vez tú utilices más los carbohidratos como sustrato. Además, te hace perder masa muscular y por lo tanto tu metabolismo en reposo se deteriora. Eso es, a grandes rasgos, lo que produce el sedentarismo en las personas. ¿Se entiende, doctor? Súper claro. Entonces aquí está el origen de por qué la sarcopenia, ¿no? Que los músculos se caen. Hay muchas personas que disminuyen, restringen sus ingresos de calorías, pero no aumentan esta fase de consumo de O2 y por lo tanto pierden no grasa, comienzan a quemar más calorías, comienzan a ingerir, a asimilar mucho más los carbohidratos, los sustratos de los alimentos, como explicaba usted, y el músculo se cae, ¿no? Exacto. Y eso produce que la baja de peso va a costa de echar a perder tu metabolismo en reposo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos acá en el centro? Que la persona baje de peso, pero sin deteriorar su metabolismo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el éxito acá es que la persona baje de peso y además el metabolismo en reposo se haya aumentado.
y si bajó de peso y el metabolismo en reposo se aumentó, el tratamiento está teniendo un éxito porque el peso que ha perdido no lo va a recuperar de forma tan fácil. Súper claro su ponencia, profe. Sí. Así que eso, o sea, la gente tiene que entender que es muy importante empezar a masificar la evaluación del metabolismo, tanto en reposo como en ejercicio. Esto es el desafío para los profesores de educación física, para los médicos, para todos, para que entiendan que este es el examen que deben hacer para mejorar la salud física. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los gimnasios, donde se hace actividad física principalmente, el único método que tienen para evaluar muchas veces es la composición corporal. Y la composición corporal no es un dato para poder prescribir ejercicio. Porque que una persona tenga alto porcentaje de grasa no me dice nada con respecto a su umbral, con respecto a su metabolismo en reposo, no me dice absolutamente nada. ¿Ya? Perfecto, profe. No sé si algo más nos quiere aportar porque ya nos estamos aproximando a... Sí, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta. Sí, al momento no hay ninguna inquietud, de pronto pueden hacerla en este momento. De Perfecto. pronto algo más que nos quiera... Sí, hay una pregunta, aquí hay una pregunta, dice. Richard Sí, Vázquez, esto está en YouTube. Muy sí. buena la exposición. Si una mujer tiene hipertiroidismo, una estatura de 1,56 y pesa 90 kilos y tiene un año trabajando en un gimnasio, ¿cuál sería la recomendación para bajar de peso? Perfecto. Mira, y ahí es muy buena la pregunta porque me está hablando, ¿cierto?, de hipotiroidismo o de hiper, porque lo más Hipo, probable es que hipo, sea hipo. hipo. ¿Ah? Déjame Perfecto. precisar otra vez. Ya, Eh, entonces lo que hay que saber, hipertiroidismo, dice. claro, bueno, ahí es más complejo porque el hipertiroidismo, comúnmente la gente que tiene hipertiroidismo, el metabolismo en reposo está más alto, ¿vale? Lo que podría estar pasando ahí es que el consumo máximo de oxígeno esté bajo y entonces las calorías que ella gasta en movimiento son las que están bajas. Y además el umbral anaeróbico esté muy cercano al reposo y por lo tanto las calorías que ella está gastando en ejercicio no sean de grasa, sino que de carbohidrato, depleta los carbohidratos, le da hambre, vuelve a comer, entonces al final se transforma esto en un círculo vicioso y hace que no tenga cambios en su peso. Perfecto. ¿Ya? Entonces yo lo que revisaría ahí es el test de esfuerzo para ver dónde está su umbral anaeróbico y ver, ¿cierto? Si está deteriorado el umbral anaeróbico, generar un plan de ejercicio para aumentar el umbral. Muy bien, entonces ahí está la respuesta. Entonces voy a compartir un certificado, profe. Yo le agradezco el tiempo que nos ha brindado. Entonces vamos a compartir un certificado, ya se lo vamos a hacer llegar este certificado. Eh, Sí. Mientras se prepara el compartir, ya vamos a compartir aquí la pantalla del certificado. Está muy... Sí. Mientras aquí el equipo de producción alista, yo le agradezco muchísimo, profe, este aporte a la ciencia. A muchas personas de pronto se encuentran con gente así como usted, trabajando de manera silenciosa, aportando muchísimo a los pacientes, a las personas que quieren un estilo de vida saludable. Entonces aquí hay otra opción, otra alternativa. Esperamos ese método tenerlo muy pronto acá en el Ecuador para garantizar una verdadera prescripción de actividad física y comenzar a compartir evidencias, ¿no? Porque siempre hay que hablar con evidencias y demostrar esto estamos haciendo, esto funciona, nosotros le estamos aportando mucho a la salud. El modelo a nivel mundial habla mucho de enfermedad y nos estamos dando cuenta cómo los sistemas de salud están abarrotados de tantas personas con enfermedades. Nosotros le apostamos a la salud y qué bien encontrar a un socio en otro país que está haciendo aportes interesantes. Ustedes lo han escuchado de manera, han quedado muy perplejos y maravillados de esta metodología como es la calorimetría en reposo. Entonces, vamos a leer el documento si ya está listo. Bueno, todavía no está listo. Profe, ¿algo más que No, quiera aportar? no,
Mira, primero, Carlos, también felicitarte a ti por lo que tú haces allá en Ecuador. Te veo, te sigo en las redes sociales y veo que sí está ayudando mucho a mejorar, digamos, la salud en general de la gente. Así que te felicito, te agradezco por la invitación de poder compartir mi trabajo. Es un trabajo que hacemos con mucho cariño, con mucho pasión, porque nos mueve esto de la evaluación fisiológica y de la correcta prescripción de ejercicio. Es algo que estamos al debe en el ámbito del entrenamiento, la buena prescripción, porque no hay evaluación. Entonces, debemos aumentar, yo digo, los gimnasios, los analizadores de gases y estas cositas tecnológicas que existen hoy día para mejorar la prescripción de ejercicio en nuestros alumnos, en nuestros entrenados. Y lo otro, recalcar la importancia y los grandes cambios que está generando el sedentarismo en la población, que hace que los metabolismos, tanto en reposo como en ejercicio, estén tremendamente deteriorados, y eso es lo que dificulta hoy día un cambio de peso importante. Entonces ya no es de la noche a la mañana. Hay gente que llega acá y me dice, quiero bajar 15 kilos, y yo veo el metabolismo en reposo que tiene y el metabolismo en ejercicio, y le digo, mira, si vamos de medio kilo por mes, estamos bien. Entonces, tampoco le prometemos grandes cosas a las personas cuando su metabolismo está deteriorado. Claro, eso muchas veces vemos en redes sociales. Dicen, te bajamos de manera rápida y muy fácil, ¿no? Pero estamos dañando ese metabolismo porque no trabajamos de manera con medidores eficaces. Entonces, luego de 3 meses, 6 meses, vemos cómo rebota, ¿no? Cómo rebota ese peso. Daña mucho el metabolismo. Mira, las personas con operación bariátrica, con manga gástrica, que yo he evaluado antes y después de eso, han visto muy deteriorado su metabolismo, y es por eso que comúnmente después a los 2-3 años el gran porcentaje de esas personas que se someten a esa operación vuelve a subir de peso, y es porque no se preocuparon de volver a mejorar su metabolismo, o sea, de volver a aumentar la masa muscular. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas. Después de tener los hijos, ven deteriorado mucho su metabolismo, porque cuando bajan de peso, esos 15 o 20 kilos que pierden cuando ya tuvieron a la guagua o al bebé, comúnmente es de masa muscular, entonces ven muy deteriorado su metabolismo. Bien, muy interesante. Profe, aquí vamos a compartir el certificado con mucho gusto. Innovación y Consultoría Médica, doctor Carlos Marizalde, y la FIEC, Federación Internacional de Educación Física, Ecuador, Quito, confiere el presente certificado en calidad de ponente a Héctor Pasi por su participación en el primer Congreso Semana de la Actividad Física, a fecha de hoy, 6 de abril. Firman el magíster Giovanni Campaña, primer delegado de la FIEC Ecuador, el magíster Carlos Marizalde, delegado provincial de la FIEC Ecuador. Entonces, muchas gracias, profe. Un abrazo enorme desde acá de Ecuador. Esperamos muy pronto visitar Chile. De pronto usted se viene para acá a Ecuador y compartiendo alguna bebida para hablar mucho más de este método, ¿no? Sus palabras finales, profe. Listo. Abrazo, que esté muy bien y felicidades y felicitaciones por este congreso que espero que sirva y sea de utilidad la información que le acabo de entregar. Muchas gracias, profe. Claro que sí. Seguramente muchas personas que nos están viendo, pacientes, deportistas, amigos, están enterándose de un método nuevo. Entonces, cerramos esta ponencia del profesor Héctor Pasi. Muchas gracias, profe.